Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Yo la verdad me encuentro bastante sorprendido. Se preguntarán el por qué hago esta grabación. Bueno, es por el simple y sencillo motivo de que acabo de encontrar algunas cosas interesantes, que creo que el público debería saber. The Walking Dead, una franquicia de entretenimiento que comenzó en las historietas, para posteriormente ser adaptada a varios medios, como lo fue la super famosa serie de televisión junto a sus spin-off. Esto último fue hecho por la cadena televisiva AMC, la cual se tomó ciertas libertades a la hora de contar la historia de los cómics creados por Robert Kirkman, desviándose bastante de la trama original, pero por otro lado, tenemos una cara no tan popular, pero sigue siendo bastante interesante. Los videojuegos creados por Telltale Games, juegos de decisiones que afectaban a la narrativa de la historia. Este videojuego se hizo muy popular por la mecánica de decisiones y por sus personajes entrañables, banda sonora y jugabilidad. Hablando de los personajes, claramente no podemos evitar mencionar a Lee Everett y a Clementine, los cuales eran los pilares de este universo que sin querer, los creativos de Telltale habían creado. Yo soy un empleado de Skybound Games, y quiero contarles de algunas cosas que no se dieron a conocer de los juegos creados por la empresa madre de los videojuegos de los muertos vivientes. Como bien sabrán, la temporada final de The Walking Dead se estrenó en 2018 y culminó en 2019, lo que sucede es que la temporada se prolongó demasiado no solo por la programación y desarrollo, ya ni siquiera por la tan conocida caída de Telltale Games, sino fue por algo bastante más secreto que los ejecutivos se guardaron, pensando que el público no debía saberlo. Empecemos por la primera temporada. En un principio esta iba a ser igual como se conoce actualmente, con la única diferencia de que los jugadores podrían hacer que Lee sobreviviese a la mordida del caminante al amputarse el brazo. Esto fue algo que decidió cambiarse a último momento, ya que los desarrolladores estaban viendo el éxito que estaba siendo el videojuego, a lo que prefirieron cerrar de forma definitiva el juego con el mismo final para todos, esto para tener bases más sólidas para la secuela, que en ese entonces ya estaban barajeando. También hay que aclarar que en un borrador inicial del episodio 2, que es conocido por el nombre de Hambrientos de Ayuda, anteriormente se iba a llamar Muertos por Ayuda. Sin embargo, no es todo. Los creativos en un inicio planeaban extender el final y no iba a terminar con la mujer loca grabando a los supervivientes, sino que iban a aparecer varios personajes icónicos, como Rick Grimes, Shane Walsh y Abraham Ford, los cuales se iban a topar con el grupo del motel. Sin embargo, esto fue negado a petición del creador Robert Kirkman, puesto que eso no podría encajar de forma canónica con su cómic, así que fue retirado, pero sus conceptos se quedaron ahí, apareciendo estos últimos en la edición definitiva de Telltale. Respecto a la temporada 2, no hay mucho que decir, más que al inicio planeaban que Clementine tuviese un nuevo protector con el que se encontraría después de la muerte de Trista en el bosque por los saqueadores, lo cual al final solo se terminó cambiando por un disparo y un grito de Trista, esto para no faltarle el respeto al personaje. Que sí, en la versión original se veía como uno de los bandidos le disparaba en el estómago a Trista, volándole las entrañas. Esto al final se terminó reutilizando para la muerte de Badger en la temporada 3. Volviendo a lo antes dicho, el protector de Clementine fue algo bastante discutido entre los creativos, puesto que no querían dejar a la niña sola. Sin embargo, tampoco querían faltarle el respeto a la memoria de Lee, quien según ellos había sido el mejor personaje que habían desarrollado en toda su carrera. Un concepto temprano de este nuevo protector mencionaba a un hombre a mediados de sus 30 años, cabello corto, barba crecida y latinoamericano. Si se te hace parecido, ¿no estás loco? Sí, ese protector en un inicio iba a ser lo que después conocimos como Javier García. En esta versión Javier sería parte del grupo de la cabaña, el cual habría perdido a su pequeña hija cuando inició el apocalipsis, a lo cual este defendería a Clem, para tratar de redimirse de alguna forma, aunque esto al final no fue así. Su hija terminó convirtiéndose en su sobrina María, para al final ser completamente descartado y poner en su lugar a Carlos y Sara. El capítulo 2 es donde empieza la verdadera diferencia. Resultaría que Kenny sería el villano en esta entrega, tomando el papel de Carver, maximizando la ira de Kenny después de haber perdido a su familia, a su mejor amigo y casi morir en Savannah. Todo sería casi igual, pero en un punto de la historia Kenny pelearía con Luke, y tú decidirás a quién salvar. Al final, si decides matar a Luke, Kenny te abandonaría a tu suerte junto a Elaine, y si asesinabas a Kenny, con sus últimas fuerzas apuñalaría a Luke en el corazón, acabando con todo, y dejándote en la ventisca, solo Clem y el pequeño niño recién nacido.
Aquí es donde podrías decidir si dejar a Ellie morir e irte para tratar de sobrevivir, o irte con Ellie y morir ambos juntos. Esto al final terminaría siendo referenciado en la temporada final por el propio chico, el cual dice que quería morir junto a Clem y ser ambos caminantes por la eternidad, cosa que sucedía en ese final. A los ejecutivos de Telltale no les agradó para nada la idea del final de temporada, ni siquiera tampoco que Kenny se vuelva un villano. A estas alturas Robert Kirkman había estado trabajando en el cómic, y en uno de estos se ve a Negan bañándose en la prisión, el cual se le ve una cicatriz en la costilla. Esto se reveló recientemente, pero la persona responsable de esa herida es Clementine. Kirkman quería que esta pelea se diese en la temporada 2, pero al final por temas de tiempo no se pudo hacer, ya que habían cambiado gran parte del plot principal, y ya no podría encajar. Sin embargo, la idea no se descartó completamente. Telltale cambió la temporada y terminó como todos conocemos. Respecto a New Frontier, la historia se mantuvo completamente igual, reutilizaron a Javier y a María, pero esta vez añadiendo a Katie Heap. Este juego fue el que menos problemas tuvo en producción, y a pesar de que no fue un agrado del público en general, los desarrolladores estaban completamente orgullosos. Pero sí iba a haber algo diferente en esta temporada, el cual es algo sorprendente, y es que iba a haber un DLC, algo parecido a lo que pasó con la primera temporada y 400 días, solo que este iba a ser un episodio precuela a la temporada final. Este mismo se planeaba sacar a finales de 2017 de forma sorpresa para los fans, sin embargo al final no salió por problemas en el equipo, el cual ya estaba comenzando a demostrar fatiga por solamente desarrollar títulos de los muertos vivientes, a pesar de que hubo algunos como Minecraft modo historia y Batman de intermedio. Volviendo al tema, el capítulo extra contaría cómo Clementine iría en busca de Ellie al rancho Macarroll, atravesando los sitios por los que se vieron en su cinemática de final de temporada. A la mitad de la expansión, se encontraría caminando por un barrio, hasta que de repente vio como una puerta se abría. Ella se preparaba para luchar, pero solo vio a una mujer seguido de un hombre con cara bonachona, chaqueta de cuero y bufanda roja. Ambos se verían uno al otro mientras la chica se iba. Sí, así es, este era Negan, y ahí Clem le pediría información de cómo llegar al rancho. Negan le pregunta para qué quiere saberlo, a lo que Clem dice que hay alguien especial ahí para ella, Amy, aquel que consideraba un hijo. Negan veía esto con una sonrisa maniática, a lo que con uno de sus brazos alzaría a Clem, agarrándola fuertemente de su cuello y amenazándola con matarla si no se soltaba. La niña estaba a punto de morir a manos del villano, pero de repente le daba una gran patada en la cara. Luego Clem tomaba su cuchillo mientras caía y le rajaba la costilla a Negan, el cual sonreía al ver que la niña logró librarse. Por lo que Negan le pedía que lo siguiese, así que ella aceptaba desconfiada mientras tenía una mano en su arma todo el tiempo. Llegaron a un pequeño campamento donde había varios caballos, a lo que Negan le ofrecía uno a Clem, por lo que ella le preguntaba el por qué le ayudaba, así que Negan se sinceraba con ella, contándole un poco de su esposa, y que no quería que a Clem le pasara algo parecido. Le dijo que lo rescatara, para que algún día volvieran a verse. Ella acepta y se va con el caballo, claro, después de que Negan le haya dado las indicaciones de cómo llegar, y de ahí lo que seguiría sería idéntico a la parte de la temporada final donde Clem asalta el rancho. De hecho toda la línea de código estaba hecha, solo la reciclaron al final y decidieron incluirla como bonus en el episodio 4 de la temporada final, para que no se hiciese tan corto. Hasta ahora he dicho datos bastante curiosos, uno que otro algo inquietante, pero en general es el tono de esta saga. Sin embargo aún nos falta hablar de algo importante. La temporada final. Muchos pensarán que la historia no habría sido muy diferente respecto a la original, por lo que dije de que la temporada 3 casi no tuvo cambios, y en parte tienen razón, pero en otra parte no tienen una idea. El concepto original para la temporada final iba a dar un giro totalmente inesperado y poco usual en Telltale. El juego no iba a gozar de opciones de diálogo múltiple, iba a ser una aventura de inicio a fin, una especie de The Last of Us. O si algunos quieren verlo de una forma más elegante, como un Resident Evil, pero con un mundo totalmente abierto. Íbamos a tener un sistema de hambre y sed, de igual forma uno para Ellie y constantemente tendríamos que estar al pendiente. La historia técnicamente iría igual, con la excepción ya dicha, no había opciones a elegir, pero en la estación de tren había más coleccionables, esto debido a que la mecánica de decorar nuestra habitación cobraría más sentido, puesto que como tal el juego no se acabaría incluso después de la historia principal.
En la historia original Clementine estaba emparejada con Violet, esto porque era para los de Telltale la pareja canónica, y Louise sería un personaje más de los chicos y no tendría tanta relevancia. Todo el gameplay cambiaría a partir del entre comillas, episodio 2, ya que después de que echen a Clem y Ellie de la escuela, sean salvados por James y posteriormente atendidos por los chicos, empezaría el verdadero gameplay. Las 3 semanas que sucedieron en la temporada mientras los chicos se preparaban para la llegada de los secuestradores, en realidad iban a pasar en el juego, cada día iba a durar aproximadamente 48 minutos, pero se podían saltar durmiendo, claramente después de completar las tareas diarias. Después de ver cómo secuestraban a los chicos de la escuela, incluido Louise, Clem se pondría pensativa, tratando de sacarle información a Abel, ya que tenía un presentimiento sobre la guerra por la cual estaban pasando. En la escena de tortura del sótano, Clem preguntaba sobre contra cuál comunidad estaban luchando, y cuando Abel reveló la verdad, Clem abrió los ojos como platos y se alejaba, tomándose la cabeza. Mucho se ha hablado de la posible comunidad contra la que estaban luchando, algunos pensarían que sería contra Alexandria o algunos locos dirían que contra los susurradores, pero la respuesta era muy sencilla. Estaban en guerra contra New Richmond. Después de saber esto, Clem mató de forma piadosa a Abel y le contó a Ellie de quiénes eran en Richmond, y cómo su líder la había ayudado en su travesía a lo largo de la tercera temporada. Después de esa pequeña charla, Clem iba con Violet a explicarle la situación, así que enviaban a un pequeño grupo, en el que se incluía Clem, Vi y Ellie, yendo de vuelta a Richmond. Había un time skip, en donde después de una batalla contra unos soldados de Delta, Javier llegaba al rescate, viendo a Clem crecida, dándose un gran abrazo. Después aparecía Kate y también le daba un abrazo. Javi se daba cuenta de la presencia de Vi y Ellie, suponiendo que este último era el niño que buscaba. Clem le explicaba la situación actual de la escuela a Javi, a lo que él accede a ayudarlos, así empezando un plan de rescate al estos ya saber dónde se encontraba el escondite de Delta. Junto a Javi, iban al barco para rescatar a los chicos. En la pelea final, Clem y Javi luchaban contra Lily y Minerva. En los borradores se tenía contemplado que en medio de la pelea cambiases de personaje mediante Keep Time Events mientras luchabas, al final Clem siendo mortalmente herida por Minerva, haciendo que se desate la furia de Javi, tomando este de forma brutal a Minerva y tirándola por la borda, para que al volver con Lily le destruya la cabeza con su bat. Después de acabar brutalmente con Lily, Javi iba con Clem, estando en un estado grave, él la cargó con todas sus fuerzas y salieron del barco, el cual ya no tenía soldados y todos habían logrado salir. Rápidamente Ruby con lo que tenía pudo estabilizar a Clem, la cual podía moverse ahora de forma independiente. Pasaba lo mismo de la historia original, iban a regresar a la escuela por el puente, pero Minerva regresaba, tratando de manipular a Tennessee. Así Violet tratando de ayudarlo, pero entonces Javier tomó con fuerza a Vi y la arrojó del otro lado del puente, así saltando estos y muriendo Ten. En fin, pasaba lo mismo, los chicos trataban de trepar pero un caminante logra morder a Clem, así quedando todos impactados, ya que en esta historia no se habían separado, por lo que todos apoyarían a Clem y regresarían a la escuela, logrando amputarle la pierna a tiempo y curando su herida. En esta etapa jugarías como Javier, haciendo unas cuantas tareas con los chicos, hasta que por fin Clem despertaba, todos estando felices, y así terminaba la historia de la temporada final. Como podrán ver, es bastante curioso todo lo que no se llegó a ver en esta temporada, incluso hubiera sido un juego más grande y ambicioso. Lastimosamente descartaron la idea y de vuelta, decidieron hacer un juego de elecciones, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Soy solo un empleado más de Skybound que se puso a revisar lo que no te quisieron mostrar en el material adicional de la temporada definitiva. Espero les haya interesado mi pequeño documental. Una vez dicho esto, nos vemos.